señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, al Salón Príncipe de Asturias, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Así que les animamos a que se sumen a este proyecto asturianista, a este proyecto español también, unas palabras que quizá asuman en nuestros días un valor mayor, dadas las circunstancias tan lamentables que están aconteciendo. Me refiero, por supuesto, a Cataluña. Y es un deber institucional que nada tiene que ver con la política de partido, pero sí con la política en un sentido aristotélico y desde luego patriótico, el que esto se señale, porque nosotros mostramos nuestro apoyo a la unidad de España y a la racionalidad frente a todos esos disparates, lo digo bien claro y se está grabando este acto, que estamos oyendo de continuo, acaso por unos políticos y algunas personas que realmente han perdido el norte. Esto es un profundo error político, lo que está aconteciendo, histórico, social, económico y convivencial. Y nosotros, desde Asturias, pues tenemos que mostrar nuestro compromiso con el conjunto de los pueblos de España y aun del mundo. Por eso es que también formamos parte de la Federación Internacional de Centros Asturianos, de nuestras queridas casas repartidas por diversos países europeos y de América, y por supuesto muchos también en toda España, también en Cataluña. Gracias por acompañarnos en este acto histórico y, como digo, pues también les animamos a que se sumen los asturianos y amigos de Asturias, que hay muchos en esta capital, pues a esta institución centenaria que ya cumplió el 2 de octubre 136 años. Esperamos cumplir muchos años más. Se trata de una institución histórica y sin embargo vanguardista, una institución que cultiva y recrea nuestras raíces a través del folclore, a través de las múltiples actividades artísticas que se realizan y, en fin, en la que tienen cabida pues todas las personas que quieran disfrutar, no solo en estos espacios que nos acogen en la calle Farmacia, esquina Fuencarral, sino también en la Quinta Asturias, ese pedacín también de nuestra Asturias aquí en Madrid, esta querida ciudad que nos acoge y con la que confraternizamos, como bien se advierte en el escudo del Centro Asturiano de Madrid. Y hoy pues es un motivo de satisfacción el poder hablar también, efectivamente, de historia, con esta conferencia de don Álvaro Solano Fernández Sordo, a mi derecha, cuyo título es ¿Qué hace un rey como vos en una villa como esta? La llegada casual de Carlos de Gante a Villaviciosa, una conferencia que va a tener continuación en noviembre. Después lo comentará mi compañero de junta directiva, que mucho ha tenido que ver para que este acto se celebre, y por tanto te lo agradecemos enormemente, Maxi, y por supuesto al conferenciante por las gestiones realizadas, Maximiliano Suárez, directivo, como digo. Y me alegra especialmente que hagamos este acto sobre Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado el César, con una concentración de títulos y de posesiones realmente abrumadora. Con él se trató de extender un imperio universal cristiano. España conoció entonces una etapa de esplendor económico. De América llegaban riquezas que impulsaron la actividad comercial, económica, al tiempo que se financiaban las campañas bélicas, es verdad también. La política imperialista, sin embargo, pasó factura y comenzó un declive especialmente manifiesto a finales del siglo XVI. Como ustedes saben, este año corresponde efectivamente al 5º centenario de la llegada del emperador a España. Aunque iba al puerto de Santander, una fuerte tormenta desvió el rumbo de las naves y en la madrugada del sábado 19 de septiembre de 1517, si no estoy equivocado,
Los 40 barcos que integraban la escuadra llegaron a la costa asturiana. Sobre este histórico acontecimiento, es de justicia también recordarlo, tuvimos ya otro acto el pasado 30 de mayo, titulado Carlos de Gante en 1517, la Castilla que conoció y la Asturias que por primera vez pisó. La Castilla que conoció, digo, un acto que organizó en aquella ocasión Grugalma, un grupo de gallegos en Madrid, al que pertenece el profesor, no sé si ahora es el presidente, el profesor Murelle de Lema, de la Academia de Historia, y también le acompañaron otros dos académicos, concretamente don Francisco Javier Puerto Sarmiento, igualmente don Luis Agustín García Moreno y monseñor don Clemente Martín Muñoz, presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste y de la fundación que lleva este nombre. Por otro lado, unos meses atrás, concretamente en febrero, no sé si el 24, la Nueva España destacaba una noticia: Villaviciosa tras los pasos de Carlos V, y decía: una sucesión de tormentas y calmas y la más pura casualidad quisieron que hace casi 500 años Carlos de Gante, coronado después como Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, desembarcara en lo que entonces era la playa de Tazones. Unas 50 personas siguieron sus pasos ese mes de febrero, unos días antes o el día antes, en la visita guiada que ofreció el profesor de la Universidad de Oviedo, Álvaro Solano Fernández Sordo, coordinador de las jornadas que la Fundación José Cardín organiza en torno a este quinto centenario. El grupo, esas 50 personas aproximadamente, que no perdió detalle de las explicaciones, continúa la crónica de la Nueva España, recorrió la Villaviciosa medieval, la zona de la Oliva y el resto de muralla, y reconstruyó las viviendas de la época. El recorrido por la historia concluyó en la estancia donde se cree que Carlos de Gante pasó las 4 noches que estuvo en Villaviciosa antes de continuar su viaje por la costa oriental. De manera que sabemos de tus andanzas y de todas tus investigaciones, estudios y actividades en relación a esta conmemoración y, por supuesto, a otros muchos temas de historia. Porque el ponente, Álvaro Solano Fernández Sordo, muy joven como es bien patente, es doctor en Historia por la Universidad de Vetusta, mi querida ciudad natal, donde actualmente es profesor en el área de Historia Medieval del Departamento de Historia. La historia de las olas medievales en Asturias, y en concreto las del oriente asturiano, constituyen una de sus líneas de investigación preferentes. Asimismo, ha sido el coordinador de las jornadas de historia 500 años después, Villaviciosa 1517, la época en que don Carlos vino a nuestra tierrina, organizadas por la Universidad Vetustense y la Fundación José Cardín, con motivo de dicho centenario, así como responsable que ha sido científico de los contenidos de la muestra permanente 1517, la estancia de Carlos V, la exposición, visitable en la Casa de los Evia de Villaviciosa. ¿Aún sigue abierta esta? Sí, permanente, estupendo. Pues si alguien está por allí, seguro que ya lo han visitado algunos, y otros pues les animamos a que lo hagan y a que disfruten. Muchas gracias, profesor Solano Fernández Sordo, por acompañarnos, y sin más vamos a dar la palabra un momentín a Maximiliano para que nos diga. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Presidente asturiano, esta es una de las conferencias más que damos sobre Carlos I. No podía el centro asturiano pasar por alto toda la llegada de Carlos I a Asturias, y sobre todo no podría dejar olvidarse de Villaviciosa. Esta es la primera conferencia, la segunda se dará el día 14 de noviembre, también lo dará Álvaro Solano. Y estamos también preparando una charla que será sobre de María y Villaviciosa, un libro que Álvaro Solano escribió, es una tesis. Esperamos que para primeros del año que viene podamos ofrecerles a ustedes esto. No tengo nada más que decirles, muchas gracias a todos.
Gracias. Yo sí quería, con permiso, decirles que tenemos muchos actos en el Centro Asturiano de Madrid, muy variados, y también les animamos a que nos acompañen. Mañana, por ejemplo, reanudamos los encuentros de educación y salud, que ya llevamos varios cursos. Mañana se empieza el curso prácticamente de estos encuentros con la presentación de un libro. Y pasado mañana jueves, para festejar también, conmemorar el Día de la Hispanidad, aunque unos días después, pues nos visita en esta ocasión el embajador de la República Dominicana. Cada año invitamos a un embajador de un país hermano, y en esta ocasión vendrán de la República Dominicana y también habrá una pequeña actuación folclórica, de manera que si quieren, pues aquí estaremos. Y otros muchos actos que pueden informarse a través de la web. Y ya, sin más, pues tienes la palabra, Álvaro. Nosotros casi nos bajamos para ver un poquitín. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, en especial, bueno, al presidente y a la Junta Directiva del Centro Asturiano por contar conmigo, por querer contar conmigo para celebrar aquí en Madrid el centenario, el quinto centenario de este desembarco casual de Carlos Segante en Asturias, y por supuesto también a todos los presentes que han decidido pasar la tarde aquí hoy, tarde que por fin llueve en Madrid, pero que podía pasarse de otras mil maneras, por supuesto. Yo la verdad es que tengo que confesar que llegué a Carlos tan casualmente como él llegó a Villaviciosa. Yo, como han comentado mis compañeros antes en la mesa, realicé una tesis doctoral sobre el concejo de Villaviciosa en la Edad Media y justo acababa con Carlos. Al calor del centenario que ha habido este año, pues he tenido que profundizar un poco más y superar esa barrera cronológica unos años para intentar conocer mejor justo esa faceta de la historia de Villaviciosa, como es la llegada de Carlos Segante. Entonces, es verdad que pude aprender mucho de aquella experiencia de coordinación de las jornadas que ya han anunciado antes, realizadas en colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Fundación José Carlos Fernández. De hecho, uno de los ponentes está en la sala, se lo agradezco verdaderamente, y reconocerá parte del contenido en lo aprendido en aquellos momentos. Entonces, bueno, sin más, voy a pasar al contenido de la ponencia, de la conferencia como tal. Empezamos con Reynosa, no por casualidad, sino porque hoy, 17 de octubre, hace 500 años justo, Carlos estaba en Reynosa. Estamos celebrando este quinto centenario, este casual desembarco, que fue el 19 de septiembre, pero fue el principio, o mejor dicho, la continuación por tierra, de un viaje que había empezado el 8 de septiembre y que hace hoy, justo 500 años, ya digo, Carlos, este joven flamenco que había llegado por lo que venía a buscar, esa corona de España, había llegado a Reynosa, había llegado el día 15, a última hora de la tarde, aguantando, según dicen los textos de la época, el tiempo frío, feo y desapacible, a causa de que llovía, nevaba y venteaba demasiado. De hecho, va a pasar 9 días en Reynosa porque estaba resfriado y se va a pasar, va convaleciente esos días para recuperarse y poder continuar en su viaje hacia Aguilar de Campo y continuar hacia Tordesillas y Villaviciosa para ver a su madre y para recibir la corona. Y va a ser muy importante precisamente ese recorrido por Aguilar de Campo, como veremos, no es casual. En todo caso, ¿cómo conocemos ese viaje, esa experiencia, ese itinerario que siguió? Es un reconocimiento a través, sobre todo, de las principales fuentes que tiene la historia, documentos de todo tipo, documentos originales, de todo tipo de archivos, los diferentes pueblos, las diferentes villas por donde va pasando, que han dejado memoria, y documentos que produce el propio aparato del Estado, en este momento del Estado entre flamenco y castellano, de ese Estado que será el Estado de Carlos V, de Carlos I de España, en ese momento. Por ejemplo, las cuentas de Pierre Boissot, que era el contable mayor de esa corte flamenca, las conservamos día a día, cómo se iban haciendo, qué hacía el rey y en qué se gastaba el dinero, por ejemplo, ¿no? También informes de diplomáticos, porque va a ser uno de los hombres más importantes de la época, y todos los hombres
de poder de Europa van a estar pendientes de sus actividades y van a enviar embajadores / espías que acompañarán en todo momento a Carlos y que han dejado, pues, por ejemplo, los informes diplomáticos de los embajadores ingleses ante Carlos o ese tipo de documentación que nos permite conocer. Y sobre todo un documento excepcional, que es este que se veía en pantalla y ahora en su edición, en una de sus ediciones, la más reciente que hay en español traducida, que es la crónica, el relato del viaje hecho por Lorenzo o Loren Vital, que era un criado, un guardarropa de Carlos, que acompañó a Carlos esos días y durante este viaje. Entonces va desgranando todo ese itinerario y todos esos acontecimientos que le pasaron a Carlos, con una visión además bastante descriptiva. Describe hasta qué comía, cómo se vestía, qué hacían en los pueblos donde iba parando. Es verdad que parece que se acaba cansando, y así como describe muy bien la visita de Carlos a los pueblos asturianos, conforme se va alejando y se hace más repetitivo el relato, abunda menos en los detalles. Por lo tanto, tenemos la suerte los asturianos de que la parte asturiana de este viaje, junto con la marítima, es la que mejor conocemos y mejor podemos conocer, entre otras cosas, pues gracias a este relato de Lorenzo Vital. De todos modos, ¿por qué vamos a dar importancia a este viaje? ¿Por qué podría ser cualquier otro viaje? No hay nada más allá que haga pensar que sea pase más allá de la anécdota. Sin embargo, tal vez porque la situación de Europa, de la Europa de ese momento, estaba pendiente, y su futuro estaba pendiente de lo que pasase esos días, del hombre que estaba viajando a reclamar una corona, como era la corona al trono español, la corona de Castilla, la corona de Aragón, y de lo que le pasara a él y lo que hiciera vino mucho de lo que sucedió después. Entonces, por eso es la importancia. Aparte, para la propia región asturiana marca un hito fundamental. Es verdad, fueron apenas un par de semanas las que estuvo en tierra asturiana Carlos, pero hay que pensar que un rey de España o de Castilla, en este caso, no pisaba territorio asturiano desde época de Alfonso IX, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIII, y no volvería a llegar otro rey hasta época de Isabel II. En todo ese tiempo, hoy sí, esta misma semana está el rey allí, estuvo hace un mes en Asturias, que hoy es muy fácil, pero en aquella época que una región, una villa, una ciudad fuera visitada por el rey era un hecho verdaderamente sobresaliente. Y de hecho, la identidad de Villaviciosa, incluso hoy, identidad municipal mismamente, debe mucho a su visita, a la visita casual, absolutamente como veremos, de Carlos en esta época, en 1517. ¿Pero por qué? Porque este individuo, sobre sus hombros, pesaba toda esta responsabilidad. Pero antes de analizar el viaje es necesario saber quién era este hombre y por qué nos interesa tanto. Carlos de Gante era, quizá, como se tituló hace un par de años una sesión de los premios Príncipe de Asturias que dio en torno al premiado Josep Pérez en Villaviciosa, era el heredero afortunado, el hombre tal vez más afortunado en cuanto a la cuestión patrimonial, a la herencia que ha habido desde la época de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque Carlos de Gante, evidentemente, era hijo de Felipe el Hermoso, y Felipe I, y de Juana, la que conocemos todos como Juana la Loca. Y estas dos personas eran hijos de posiblemente los monarcas más poderosos de ese momento de Europa. Por un lado, Carlos no iba a ser, o no estaba pensado, que fuera lo que llegó a ser cuando nació. Él realmente, lo único que tenía seguro, por esos abuelos suyos, era la herencia de María de Borgoña. Y no tanto. María de Borgoña era la heredera de Carlos el Temerario, el último duque de Borgoña, que había controlado toda una franja que va, más o menos, desde Bélgica hasta Italia, desde la actual Bélgica hasta Italia, diferentes territorios que se estaban disputando desde siempre con el rey de Francia, y que en estos momentos, en buena medida, tenía el rey de Francia. María de Borgoña ya había muerto en el año 1482, pero bueno, su hijo Felipe
era el heredero y por lo tanto el duque de Borgoña. Su marido, el marido de María, era Maximiliano de Austria, era el soberano de la Casa de Austria y por lo tanto el señor de Austria y de Tirol, esos dos territorios, pero además era el emperador. El emperador era un cargo meramente honorífico en el sentido de que era un cargo electivo, pero tenía el dominio sobre un gran número de territorios en todo Centro Europa, que estaban sometidos como vasallos a su autoridad. No obstante, era un cargo electivo. Podía darse la casualidad de que ni Felipe, ni Carlos, ni ningún otro sucesor directo de Maximiliano de Austria fuera el emperador, con lo cual ya digo, Carlos únicamente tenía asegurado esa sucesión en torno al ducado de Borgoña. Era lo único que iba a ser. Respecto a sus abuelos maternos, por parte de Juana, podía, casualmente, haber llegado a heredar los territorios de Castilla y de Aragón, que no eran solo los territorios peninsulares, sino hay que pensar en todo el continente americano, que era parte de Castilla, y todo el imperio mediterráneo, que era parte de la corona de Aragón en ese momento. Sin embargo, el heredero lógico de este gran conjunto era Don Juan, el infante Don Juan de Aragón. Él era el príncipe de Asturias, el que iba a heredar la corona de Castilla, y era el príncipe de Gerona que iba a heredar la corona de Aragón. Sobre él, esa hubiera sido la historia lógica si no llega a suceder lo que acabó sucediendo. Es decir, Juan de Aragón murió en el año 1497 y dejó, sin hijos, dejó el Principado de Asturias, el título de príncipe de Asturias y de Gerona, a su hermana mayor, a Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, que además tenía cierta ventaja porque se había casado ya con el rey de Portugal y tenía ya un hijo en ese momento. Mejor dicho, estaba encinta en ese momento y iba a tener el hijo. Eso permitía tener una unión ibérica de verdad, a falta de Navarra, que se incorporará más adelante, pero Castilla y Aragón, más lógicamente en Miguel de la Paz, el infante Don Miguel, la posibilidad de unir en una sola corona Castilla, Aragón y también Portugal. Sin embargo, en 1497, Isabel morirá en el parto. Y, por lo tanto, el heredero en ese momento pasa a ser el propio Miguel de la Paz. Ese hombre sí que iba a ser muy afortunado, iba a ser rey de prácticamente toda la península ibérica. Sin embargo, apenas vivirá 2 años. A los 2 años se muere también Miguel de la Paz y la corona ya no podrá buscar esa unidad con Portugal y tendrá que recurrir al tercer hijo de los reyes católicos, que es Juana. Ella es la nueva princesa de Asturias. En ese momento todavía viven los reyes católicos y por lo tanto Juana es heredera y su marido, Felipe, va a ser coheredero con ella. Ellos estaban en Flandes en ese momento. En 1500, cuando muere Miguel de la Paz, ellos están en Flandes y tienen que venir, vienen por tierra desde Flandes a España, a Castilla, y acaban jurando como príncipes de Asturias en Toledo. Llegan y son ese matrimonio que ahí se van a heredar esta nueva unidad nacional a la que van a incorporar estos territorios borgoñones. Convierte a Juana en princesa de Asturias y a Felipe, su consorte, también en heredero. Sin embargo, Felipe va a volver a Flandes, dado que él es el gran duque de Borgoña y tiene que gestionar los territorios flamencos. Pero los reyes católicos insistirán en que Juana se quede en España. Juana se queda en España, donde tendrá una serie de hijos. Una serie de hijos porque los 3 mayores, Leonor, Carlos e Isabel, se han quedado en Flandes al cuidado de su tía, bajo la atenta mirada de Maximiliano, al cuidado de su tía Margarita. Allí van a crecer, allí van a formarse, van a ser auténticos flamencos y van a vivir en ese ambiente. Esta es la situación y todo parecía que podría ser una sucesión pacífica, cuando en 1504 muere Isabel. Cuando muere Isabel, en ese momento la reina de la parte castellana, es decir, de la corona de Castilla, ya es Juana. Esa realidad va a existir. Sin embargo, Juana va a caer un poco en el influjo entre Felipe
y Fernando, que se disputarán quién controla a Juana. ¿Quién va a hacer de rey consorte con Juana? Bien Felipe el Hermoso o bien su padre en la sombra. Y entre el propio Felipe y Fernando va a haber bastantes peleas y acuerdos repartiéndose el poder. Lo que pasa es que Felipe morirá pronto. Es la historia de ese juego de pelota, ese vaso de agua excesivamente frío que bebe y mata a Felipe y que puede esconder seguramente un simple envenenamiento y deja a Juana sola al frente de la corona de Castilla. Y sobre todo sola frente a las, llamémoslas, ansias de su padre y por controlarlo. Además se establece toda una regencia en torno al cardenal Cisneros que pretende ayudar a Juana, asistir a Juana en el gobierno para que no influya excesivamente su padre en su gobierno. Sin embargo, su padre acaba ganando la partida en buena medida, encierra a su hija acusándola de locura en Tordesillas, que todos sabemos, y hay esa pugna durante varios años de quién ejerce realmente el control sobre Castilla, simplificando mucho la historia. Además, tenemos el problema en ese momento de que Fernando contrae un segundo matrimonio con Germana de Foix y tiene hijos de ese matrimonio, hijos varones que lógicamente, si bien pueden no heredar la parte castellana, sí pueden ser los nuevos herederos de la corona de Aragón, porque en Aragón reinan los varones y no sobre las mujeres, y si existiera un candidato varón hubiera ocurrido eso. Además, Fernando se apoya en parte de la nobleza castellana que se encuentra alrededor de Fernando de Austria. Fernando de Austria es el hermano de Carlos, que ha nacido en España, se ha formado en España y la nobleza lo identifica como algo más cercano a ellos y apoyan frente a Carlos, no quieren que le gobierne un flamenco. Y esta situación tan compleja estalla o toma carta de naturaleza cuando en 1516, en enero de 1516, Fernando Católico, muere. Y se abre esta disyuntiva. Si apoyar a Carlos, como en teoría debería ser, bueno, la realidad es que Juana es la reina. Eso parece indiscutible, pero Juana está inhabilitada. Necesita a alguien que le asista. Está inhabilitada, está acusada de locura y está encerrada en Tordesillas. Entonces, la lucha va a ser por quién asiste a Juana, quién es el gobernador o el regente con Juana. El propio Fernando en su último testamento había fijado que el correy con el regente con Juana va a ser Carlos, pese a que durante mucho tiempo había intentado darle ese papel a Fernando. Y hasta que llegue Carlos, porque está en Flandes, nombra dos regentes, uno para la parte castellana, que va a ser Cisneros, y otro para la parte aragonesa, que va a ser un hijo suyo, Alfonso de Aragón, que es el arzobispo de Zaragoza, que es hijo natural suyo, hijo bastardo, no es un hijo de sangre real. Y por ello, hasta que llegue Carlos, van a ser los dos regentes de Juana. Sin embargo, mientras, que son los que aparecen debajo de la pantalla, la persona que aparece en el círculo sobre Alemania es Guillermo de Croix, el conde de Siebres, que es el privado, el asistente que Maximiliano ha buscado para su nieto Carlos. Lo que no sabe Maximiliano del todo es que es bastante pro-francés, pero bueno, sobre todo es pro él mismo. Eso es una realidad absoluta. Y va a ser un verdadero príncipe del Renacimiento, una persona muy maquiavélica que manejará durante esta primera época a Carlos bastante a su antojo. Va a conseguir que en enero de 1515 ya había conseguido que se declare la mayoría de edad de Carlos, con 15 años, de tal manera que pueda ser señor de los Países Bajos sin necesidad de estar tutelado, porque hasta entonces lo había estado, como he dicho, por su tía Margarita. Entonces ya va a ser señor pleno de los Países Bajos, pero, seamos sinceros, tutelado por el propio Siebres. Y en el momento en que se entera de la muerte de Fernando, va a procurar que nadie quite los derechos de Carlos a ese trono compartido con Juana. Y en marzo, si Fernando muere en enero, en marzo manda una nota, una carta a Cisneros diciendo que se va a titular rey por instigación de Siebres. Entonces,
tras varias negociaciones, el Consejo Real acaba permitiendo a Carlos que se titule rey y no regente, o gobernador o administrador de los reinos de Aragón y de Castilla junto a la reina Juana. Entonces, desde ese momento la documentación de la época empieza a ser doña Juana y don Carlos, reyes de Castilla, de Aragón, etcétera, etcétera, todas esas titulaciones de varias líneas en la documentación, va a ser la que exista en ese momento, desde ese momento, lo que constituye un verdadero golpe de Estado desde la lejanía de Flandes, además, porque todavía está en Flandes, como veremos. Eso sí, Cisneros no hace más que insistir en que, si quiere, se nombre rey, pero que venga a ejercer de rey en la península. De hecho, los espías de Cisneros, este es uno de ellos, un Alfonso de Manrique, que luego fue arzobispo de Sevilla, comenta cómo se está insistiendo en la corte flamenca en la necesidad de que el príncipe, de que Carlos, vaya a España. Entonces dice como que se determinó en un consejo, muy de propósito, lo hablaron todos y votaron que el príncipe nuestro señor vaya para allá muy presto, y determinóse que embarcase por San Juan, es decir, el 24 de junio de 1516. Veremos que va a tardar más de un año de esa fecha en embarcar siquiera. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tienen que procurarse los modos de haber los dineros y lo necesario. Y va a ser un viaje de una preparación muy complicada, muy complicada. Se va a ver dónde, uno de los primeros problemas va a ser dónde va. ¿Va por tierra, va por mar? Y si va por mar, ¿a qué puerto va? Lo lógico, los puertos de la época, el camino más corto hubiera sido o bien Bilbao o bien Laredo. Sin embargo, eran dos puertos cuya vía con el interior del país pasaba por Burgos. Burgos estaba dominado por la familia de los Velasco, que era una de las grandes familias de la nobleza castellana que estaba en contra de Carlos y a favor de Fernando. Entonces, espías de Cisneros acaban intentando influir en la decisión y lo consiguen, y consiguen que se envíe una delegación hacia Santander y no hacia Laredo o hacia Bilbao. ¿Por qué? Porque, y por eso enlazo con el principio de la exposición, porque en ese yendo por Santander ya no iban por Burgos, sino que iban por Palencia, por la zona de Reynosa, Aguilar de Campo, y bajando directamente a Palencia, que eran territorios del Marqués de Aguilar, de Diego de López de Ayala, que era partidario de Cisneros. De hecho, este Diego López de Ayala insiste en que hay que ir rápidamente a buscar al rey cuando llegue a tierra para tomarle consigo, evitar que los flamencos le metan ideas en la cabeza, porque es muy manejable, dice, y que conviene que vaya por tierra de sus amigos. Entonces, esa va a ser el plan para el desembarco, que va a ser previsiblemente en Santander. Sin embargo, está el problema de que se está trasladando toda una corte. No es una simple mudanza, no es una visita, sino que se está trasladando toda una corte, todo un aparato de Estado. Entonces es un viaje, una expedición, una travesía muy complicada, que va a haber que financiar con diferentes alternativas. En primer lugar, se va a pedir, a los pocos meses de morir Fernando, un dispendio muy grande a los Estados Generales, que es el Parlamento de Flandes. Guillermo de Croix, el propio Guillermo de Croix, el señor de Siebres, va a pedirle 400.000 florines de oro a los Estados Generales, que se lo van a conceder con la condición de que lo deje Flandes pacificado, porque en esos momentos estaba en plena guerra, por esos derechos dinásticos, con Francia, que está dominada en ese momento por el hijo de Luis XI, por Francisco I, y que es quien aspira a acabar con esos restos que aún quedan de la vieja Borgoña para incorporarlos a la corona francesa. Esto es lo que, en parte, va a obligar a que el viaje se haga por mar, porque cualquier viaje, en principio, desde Flandes hasta España, implicaría el atravesar Francia, que en esos momentos es un territorio enemigo. Aunque se firmará esa paz, Carlos va a ir cerrando asuntos antes de llegar a España, va a firmar una paz, la paz de Noyon, para conseguir cumplir con esa condición de los Estados Generales flamencos, y va a firmar ese tratado que, en teoría, establece una relación pacífica entre Carlos y Francisco. Sin embargo, pese a esa paz, no se van a fiar mucho y van a mantener los deseos de ir por barco, por si acaso.
una expedición marítima que va a costear en gran parte otro gran prohombre, otro gran monarca de la época, que es Enrique VIII de Inglaterra. Él va a ser quien pague realmente, junto a los Estados Generales flamencos, ese viaje a Castilla por parte de Carlos. Él va a prestar 100.000 florines para que viaje. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no hay que olvidar que Carlos es sobrino de Enrique VIII, porque Enrique VIII está casado con su tía, con Catalina. Catalina de Aragón es tía de Carlos y va a influir en ese momento. Y todavía, como no se ha producido el cisma de la Iglesia anglicana, pues son aliados, sobre todo, para aislar a Francia. Así como aliado es Cristian II de Dinamarca, que va a ser otro de los poderes que permita ese viaje. En este caso, no tanto por un préstamo económico como por un préstamo material. Estas son unas investigaciones que, precisamente dentro de estas jornadas, hace unas semanas, mismamente, que acabaron con las celebraciones del centenario, sobre unas investigaciones que un investigador de Madrid, que ahora vive en Melilla, descubrió, gracias a un cañón que apareció en la ría de Pasajes, el barco que trajo a Carlos Levante a Tazones y a Viciosas esa mañana de septiembre, que era un barco danés. Nadie lo conocía hasta estas investigaciones de este hombre, y está poco a poco intentando sacar nuevas informaciones. Resulta que eran unos barcos, los mayores barcos construidos en ese momento, eran verdaderos transatlánticos, para entendernos en la nomenclatura actual, eran unos barcos realmente descomunales, de 40 o 50 metros de alto, desde la línea de flotación hasta el mástil, hasta la punta del mástil, y que eran unas proporciones exageradas. Eran unos barcos que había construido el padre de Cristian para la guerra que mantuvo en el norte de Europa por el dominio del Báltico, y aliado con el imperio y con la Casa de Borgoña. Entonces, para amigarse y para ser bastante necesario para Carlos, le prestó estos barcos. Entre otras cosas, también un nuevo lío de familia, porque Cristian se había casado con la hermana pequeña, con Isabel, con esa segunda hermana que estaba en Flandes, con la hermana de Carlos. Una historia además bastante desdichada, porque era una reina que hoy incluso quieren mucho en Dinamarca, pero él se portó como un verdadero energúmeno. La maltrataba física y psicológicamente, por supuesto, y además, según llegó a Dinamarca, cogió un amante que era una simple vendedora de manzanas del mercado de Bergen, y que le llamaban la Palomita, a la cual misteriosamente murió unos días antes de embarcar Carlos. También, como digo, iba cerrando temas Carlos antes de partir, porque no toleraba que abusaran así de su hermana. Incluso, bueno, la madre de esta Palomita, que era una vendedora de manzanas del mercado de Bergen, se convirtió prácticamente en la primera ministra de Dinamarca durante los escarceos de su hija con el rey, y acabó siendo quemada en Flandes por brujería también, unos años después, eso sí. Y el propio Cristian acabará expulsado por su pueblo, en el exilio, y pedirá auxilio más adelante a Carlos, como emperador, que no se lo dará, y dejará que se pudra en soledad prácticamente en ese exilio. Esa realidad está detrás de este barco, del Engelen, del Ángel y del María, que son esos dos barcos que prestó a Carlos para su venida a España. En ese caso, en todo caso, fue unos preparativos, ya digo, espectaculares, más allá de las grandes finanzas y los grandes poderes que se esconden detrás, porque en sí misma era una flota espectacular, una flota, ya digo, de 40 barcos grandes, más todos los barcos pequeños que iban a su alrededor, entre los que sobresalían el Ángel, el Engelen y el María, donde iba el rey, donde iba Carlos, y toda la corte, porque era el traslado de toda una corte, ya digo. De hecho, conservan todo el texto de unas ordenanzas que regulan absolutamente todo el comportamiento durante los días que duraron la travesía. Desde el orden que iba a llevar los barcos en el mar, cómo se iban a comunicar con banderas, con cañonazos, colgando faroles de noche, de día, cómo tenían que
que avanzar, qué podía pasar, cómo tenían que actuar si venían enemigos, si venían barcos extranjeros, si venían un barco que reclamara auxilio. Todo eso porque es una flota, una expedición preparada hasta el último momento. Como informaba antes Alonso de Manrique, en teoría querían partir el día de San Juan de 1516. Van a tardar año largo en hacerlo, hasta el día 8 de septiembre de 1517 no van a partir de Flesinga, entre otras cosas porque vamos a tener que esperar o ver, gracias al relato de Lorenzo Vital, se ve todos los actos de la despedida de Carlos en Flandes. Va a reunir a los Estados Generales, se va a despedir de ellos, va a celebrar una reunión, un consejo, un capítulo de la Orden del Toisón de Oro, de la cual es el soberano, entonces tiene que hacerlo, va a tener diferentes actos de despedidas formales, institucionales en Gante, en Brujas, en Bruselas, e incluso ya el colmo es que hasta cuando ya llega a Zelanda, que es la zona desde la que va a partir, en vez de ir directamente a Flesinga, va a tener que esperar todavía a que lleguen los últimos barcos, se terminen de habituallar, incluso a esperar vientos favorables durante bastantes meses en Middelburgo. No va a ir directamente a Flesinga. La situación es que no va a embarcar realmente hasta el día 7 de septiembre de 1517 por la noche, para partir al día siguiente ya con vientos favorables. Y va a producirse ese viaje. Saldrán el 8 de septiembre, encomendándose a la Virgen de Septiembre, para nosotros es la Virgen de Covadonga, van a encomendarse y van a partir en ese momento. En la madrugada, a las 5 de la mañana del 8 de septiembre. Sin embargo, esa primera noche ya va a tener el primer percance. Se desata un fuego en una de las naves, la nave que lleva las caballerizas del rey, y va a hundirse el barco, van a perderse gran parte de la armadura del rey y, por supuesto, multitud de vidas que se pierden. Los documentos hablan de que mueren 160 cortesanos más la tripulación del barco, para que también nos hagamos idea del tamaño de estas embarcaciones. Eso pasa ya la primera noche. El viaje, aunque no va a haber tan grandes percances en el resto, tampoco va a ser un viaje pacífico el resto. Va a tardar unos días en doblar los estrechos y al sobrepasar el Canal de la Mancha, un viento contrario les va a obligar a retroceder varios días. No va a terminar de avanzar e incluso luego, el día 12 de septiembre, una tormenta en el Golfo de Vizcaya los va a terminar de desorientar, absolutamente. Porque estando en mar abierta no van a ver realmente hasta dónde se han ido. Evidentemente no existían en ese momento GPS ni nada que pudiera pistarle. Y a esto se une una calma chicha durante varios días que se denomina, que ya termina de deslocalizar e incluso desmoralizar a la tripulación. El propio Carlos, que durante esa tormenta se había encomendado, como hicieron sus padres al venir a España, se había encomendado al apóstol Santiago, y había hecho voto de visitar Santiago en ese momento, nada más llegar a tierra, que va a ser una de las discusiones que va a tener al momento de llegar. Pero, ya digo, después va a tener unas calmas tales que va a llegar a prometer que el primero que vea tierra se puede beber su bodega personal, y va a pasar así. De hecho, hasta el día 18 de septiembre, a última hora de la tarde, divisan a lo lejos tierra. Lo que pasa es que no saben dónde están. Dice Lorenzo Vital que unos dicen que puede ser Vizcaya, porque muchos de los tripulantes son o bien flamencos o bien vizcaínos, y que están frotándose las manos, que bien, vamos a Vizcaya, y así cuando el rey vaya a Vizcaya va a darnos recompensas a los vizcaínos. No estaba muy bien orientados. Lorenzo Vital dice que ya hay un listillo en el barco que dice no, eso no es Vizcaya, está muy equivocado, eso es Asturias, pero nadie le hace caso, y que luego tienen que casi pedirle perdón porque era el único que estaba en lo cierto. Y es así, la madrugada por la mañana, el día 19 de septiembre, amanecen delante de la ría de Villaviciosa. Amanecen en ese punto, que debía tener un aspecto relativamente parecido a esta visión que presenta Pedro Teixeira un siglo después, pero que puede darnos la imagen que podía haber más o menos, y que debía sorprender a un flamenco que no había salido de Flandes, debía sorprender mucho simplemente las montañas que se ven al final de Villaviciosa, que sabemos que no son las más altas que hay en Asturias, pero ya debía sorprender aquello, y lo dice el propio Lorenzo Vital, que nunca había visto montañas tan altas.
Sabemos prácticamente todo lo que había pasado durante esa travesía del viaje. Sabemos qué hace el rey durante el día en el barco, durante todos esos días. Más allá de las anécdotas y los peligros, sabemos que rezaba, que hablaba, cómo iba a misa, cómo se vestía, porque el propio Lorenzo Vital, como era el guardarropa del rey, va contando cómo se protegía del frío, cómo se protegía del calor, de la lluvia, se ponían una sobrepelliza del color, de tal color, etc. Sabemos incluso el lujo que debió ver los habitantes de Tazones, que fueron los primeros que vieron esa flota, ahí en el horizonte. Lorenzo Vital habla de cómo estaban todas las velas decoradas del barco mayor y no pocas del resto de los barcos debían tener una decoración parecida. Habla simplemente del barco mayor, cómo tenía en cofa 2 banderas cuadradas, las velas iban pintadas. En la mayor, la representación de nuestro Señor colgando en la cruz entre la Virgen y San Juan Evangelista. Todo entre las columnas de Hércules que el rey lleva en su divisa, con la leyenda del plus ultra en filacterias, como en el escudo actual de España, que abrazan a las columnas. En la vela de cofa de la Santísima Trinidad, en la mesana San Nicolás, en trinquete una Inmaculada sobre la luna con el niño Jesús en brazos, en la cofa Santiago Matamoros, y en la primera, la vela más adelantada, San Cristóbal. O sea, era un lujo absoluto el que vieron esa mañana los habitantes de Tazones cuando se asomaron y vieron esa inmensidad de barcos y que explica su comportamiento. ¿Por qué? Porque Villaviciosa, la Ría de Villaviciosa, tenía un sistema portuario en esos momentos que simplemente para las mercancías normales y corrientes, no un rey, sino las mercancías que llevaban todos los días, era de 3 tipos. Si alguien conoce Villaviciosa, en realidad está en el fondo de la ría, lo que es la villa, como se ve en esta representación. ¿Por qué? Porque era un sistema triple, ya digo. Una primera estación, que es Tazones, que está en una concha, muy poco protegida contra el mar, pero que es ese primer contacto del concejo de Villaviciosa con la mar. Luego un segundo punto, que era el puerto del Puntal, hoy es un puerto deportivo, hoy la ría está canalizada, está por supuesto sin dragar desde hace mucho tiempo, es muy estática y no se puede navegar, o no pueden navegar barcos de gran calado hasta el final, como en esta época. Sí, en esta época encontramos galeones, encontramos carracas, encontramos, es decir, barcos de gran calado, barcos muy grandes, que entran hasta el Puntal y allí descargan su mercancía, sus fardos de lana, sus maderas, sus hierros, o al revés, cargan lo que quieran vender desde Villaviciosa en el Puntal y lo transportan a través de falúas, de lanchas, de pequeñas navarras, desde el Puntal hasta el tercer punto, que es la propia villa, el pequeño atracadero que sigue habiendo en la zona entre el Gaitero, el Salín y el puente de Buetes, que es donde se sitúa Villaviciosa. Esos 3 puntos son los que constituían desde la Baja Edad Media ese sistema portuario de Villaviciosa y que va a ser el que encuentre esa flota. ¿Cómo era Tazones en ese momento? Tazones era una pequeña aldea de apenas 30 o 40 casas, dominada, eso sí, por una torre importante, un torreón señorial que era propiedad de los Evia, de la familia Evia, que nos va a ser muy importante luego en la propia villa. Era un pequeño puerto dedicado sobre todo a la pesca y a la caza de la ballena y que hacía de la actividad marinera su principal sostén de vida. De hecho, era la parroquia, la población que tenía una mayoría de pecheros, de gente que pagaba impuestos, no los hidalgos que quedaban exentos, de todo el concejo de Villaviciosa. Es decir, el 90% de los impuestos de Villaviciosa lo pagaban los de Tazones. Y era un concejo muy grande que pagaba muchos impuestos, para que nos hagamos a la idea. De hecho, va a tener bastantes problemas y conflictos judiciales con la villa de Villaviciosa para evitar pagar esos impuestos. Y por eso lo normal es que esa mañana, como cualquier mañana, los marineros de Tazones se alzaran, se subieran o bien al pico de la Atalaya, que es el monte que sale aquí en primer plano, o bien donde hoy está el faro, que eran atalayas naturales desde las cuales todas las mañanas divisaban la costa para ver dónde podía haber, sobre todo ballenas. Y esa mañana, en vez de ballenas, se encontraron una flota de 40 barcos, ya he dicho, con esa profusión, que tomaron por una invasión. Es lo lógico, digamos que es el puerto
Es un puerto muy tranquilo, nunca había pasado nada y de repente te encuentras en la línea del horizonte 40 barcos, no es lo normal. Se asustaron y rápidamente corrieron a las armas, creyendo que eran seguramente franceses, porque hasta hace un año estaban en guerra con Francia. Y lo que sí sabían los de Tazones era que los franceses estaban practicando el corso por la zona, es decir, eran piratas, igual que los españoles o los castellanos en ese momento respecto a los franceses, no nos engañamos. Pero sí que es lógico que cundiera el miedo. Esto lo va narrando Vital y dice que nuevamente un avispado de entre Tazones se fijó que los escudos que traían en los barcos no eran los de Francia ni los de los turcos, que eran los miedos que tenían, tampoco, sino que eran los del rey de Castilla, porque algunos barcos eran castellanos, traían eran vizcaínos, esas imágenes de Castilla, y por otro lado dice que oyeron hablar en castellano y lógicamente ya se corrió la noticia y se tranquilizaron de cara a esa pretendida invasión. Lo que sabemos es que en ese momento hoy Tazones apenas tiene un aspecto muy diferente porque ha cambiado totalmente el paisaje. Por supuesto, esto es una foto ya en 1848 que ya ha perdido esa torre y hoy lo vemos prácticamente similar en color. Esa torre que estaba aquí en el antiguo puerto, porque todo esto es moderno, es este puerto moderno. Y aquí se encuentran las antiguas estructuras del puerto, que eran estas dos barras que permitían la entrada directamente a la torre, que estaría aquí, dominando todo el pueblo. Y de hecho los Evia van a ser de algún modo, señores de Tazones, que alquilan su territorio a los mercaderes, perdón, a los pescadores, para que puedan incluso, llamemos, atracar los barcos en la cuesta, en la puerta de su casa. Por eso derribarán las murallas, la torre en el siglo XIX, y hoy no queda ni siquiera el testimonio de aquello porque se ha adoquinado perfectamente. No obstante, aquí ya digo, después de ese miedo general, debieron empezar a ver los tazoneros de esa mañana cómo faenaban, cómo sacaban cosas, cómo empezaban a organizar todo un desembarco. Porque en el barco se produjo, en el barco real ese día, un consejo. Ya habían llegado a tierra, aparte de pagar la deuda de la bodega a quien había visto tierra, lo que van a hacer es decidir qué hacer. Primero, saber dónde están, se enteran de que no están en Vizcaya, no están en Santander, sino que están en Asturias. Entonces, no saben, las posibilidades que se plantean son tres, sobre todo. Cumplir la promesa de ir a Santiago, sería lo que quiere Carlos, lo más rápido posible. Sin embargo, le avisan de que en ese momento, desde Oviedo hasta Santiago, hay unas pestes tremendas y no es aconsejable en este momento precisamente ir a Santiago. La otra opción sería ir en barco hasta La Coruña y desde allí ir directamente a Santiago, pero la peste de Santiago también lo desaconseja. Entonces deciden posponer esa promesa para más adelante. Por otro lado, la otra opción era esperar vientos favorables e ir a Santander como estaba previsto, bordeando la costa y acudir para allá. Pero, claro, esperar vientos favorables puede ser unas horas o varios días. Había estado varios meses esperando vientos favorables en Middelburgo. La experiencia no era muy grata. Y vivir embarcado después de estar 12 días pasando las de Caín, entre tormentas, calmas, fuegos, etc., es lógico que pensaran en desembarcar. ¿Qué es lo que acaban haciendo? Deciden desembarcar unos pocos, es decir, el rey y una parte reducida de la corte, alojarse allí y continuar por tierra hacia Santander, donde se reunirán con el resto de la comitiva que irá en barco. Ese es el plan inicial que tienen y que en Llanes cambiarán de idea, pero bueno, eso será en noviembre. Entonces, eso es lo que acaban decidiendo. Y posiblemente estos señores de Evia de la torre, o aquí no vivían los señores, pero los mayordomos que tenían, los van a dirigir hacia la villa, diciendo que, lo dice el propio Vital, que no hay, Tazones es un pueblo donde no hay lugar para el rey y que hay una villa un poco mejor, unos kilómetros tierra adentro. Entonces los dirigen hacia Villaviciosa y alojarse allí. Por supuesto hemos de pensar que todo el día están
trajinando, llevando una cosa y otra. ¿Por qué? Porque el problema que vamos a tener es con el desembarco en sí. Y hoy en día es una de las cuestiones que se discuten desde Villaviciosa a Tazones. ¿Dónde realmente puso el pie? ¿Dónde bajó Carlos? ¿En Tazones? ¿En Villaviciosa? ¿A medio camino? Bueno, entre otras cosas, porque los documentos, los testimonios son contradictorios. Lorenzo Vital dice que bajó del barco a una falúa, a una lancha, y fue ría arriba hacia Villaviciosa. Y allí desembarcó. Pedro Guasot, el contable que yo hablaba al principio, dice que comió en el barco, desembarcó en Tazones y luego fue hacia la villa. No se sabe si a pie o cómo. Unos informes del embajador inglés que va con él, va pegado a él, dice que fueron en barco y desembarcaron a una milla de Tazones, perdón, de Villaviciosa, y luego fueron a pie desde allí. Entonces, no sabemos muy bien, o mejor dicho, no podemos afirmar tajantemente dónde puso el pie o dónde dejó de ponerlo. Sí que es verdad que, como he dicho, el sistema portuario de la ría encaja más con lo que dijo o lo que decía Lorenzo Vital. Es decir, que el rey fuera en el barco grande, en el Engelen, hasta el Puntal, donde desembarcara en una falúa, en una gabarra, que fuera hasta la villa, o hasta las inmediaciones de la villa, y ya allí pisase tierra, digamos, y fuera directamente hacia la villa. Lo que sí sabemos, y en eso sí que coinciden todos, es que no llegó hasta bien entrada la noche. No llegó hasta bien entrada la noche a la villa y no fue nadie a recibirle. Realmente es lo que vamos sabiendo. Y que se alojó, entraría seguramente desde la puerta que había en la muralla entonces de la iglesia, y por la calle Mayor iría a este punto, que está en medio de toda la villa y todavía se conserva hoy, que es la Casa de los Evia. Era uno de los principales palacios de la villa. La villa en ese momento debía estar recuperándose de un incendio que había tenido 20 años antes y que había quemado bastantes palacios, entre ellos el más importante de la villa, que era era el Palacio de los Valdés. Todavía se conserva hoy parte en la torre, restaurada por supuesto, pero como había sido el origen del fuego, porque el Valdés era lo que se llamaba un malfechor, y cuando había ido un delincuente, cuando había ido a prenderlo el corregidor, pues él es muy hábil, sale por la ventana, cierra la puerta y prende fuego a su casa con el corregidor dentro. Y de ahí salta a toda la villa, que se quema entera. Entonces, justo la Casa Valdés, que hubiera sido la casa principal donde tendría que haber dormido el rey, en esos momentos está quemada. Entonces acaba yendo a la Casa de los Evia. Ya digo que es muy probable que desde Tazones, esos del Torreón, le hubieran indicado que fuera allí. Esta es la Casa de los Evia, como estaba hasta hace prácticamente 4 años. Era una casa bastante maltratadilla, pero que sí que había conservado la estética medieval más o menos. Hoy se ha restaurado con algunos aciertos, algunos fallos, y luce así, en plena calle Mayor, calle Real, hoy es la calle del Agua, de Villaviciosa. Pero ¿quiénes eran los Evia? Los Evia eran, en ese momento, una familia muy segundona, en realidad. Eran herederos de los fundadores de la villa, o de uno de los fundadores de la villa, pero era una rama muy secundaria, ya estaba olvidada. Se había convertido no en una rama tan importante en Villaviciosa, sino sobre todo en el concejo. Tenía varias posesiones, sobre todo en la zona de Carda, en Ayones. Ahí tenían este palacio. Y sobre todo el cabeza de familia en ese momento ya no estaba en Villaviciosa, aunque tenía esa residencia, ese palacio, allí. Él era el chantre, o sea, el jefe del coro de la Catedral de Oviedo, era Rodrigo de Evia. Era un sacerdote y era el principal de la casa de Evia en ese momento. Era una casa, ya digo, de segundones. Había procedentes de Siero, hay un Evia, una localidad, una aldea que se llama Evia, una parroquia en Siero, que se había mudado a Villaviciosa. Sin embargo, Rodrigo estaba ya viviendo y participando de la vida en Oviedo. Entre otras cosas, participando, bueno, tenía un amante, una barragana, que era Elvira Rodríguez de la Paraja, y en ese momento tenía un hijo, Gutiérrez se llamaba, un hijo ilegítimo, Gutiérrez de Evia, que era también bastante delincuente en Villaviciosa. Estaba denunciado, había matado a varios, había ido a redimir penas a Granada. Bueno, era un alborotador nato en Villaviciosa. Pero él era este individuo, Rodrigo, está la R nada más, Cantoro Betensis, el que lideraba la casa en ese momento.
y allí fue a dormir, o fue a alojarse, Carlos. Así es como estaba antes, en la foto de arriba, y la de abajo es como ha quedado hoy. Esto es lo que tradicionalmente la tradición, por así decir, dice que es la alcoba de Carlos V. Bueno, es verdad que la madera, el tapicado es de la época, pero lo más probable es que no esté en este piso, que es el último piso, es el piso de los criados, el piso noble es el segundo piso, donde hoy está la biblioteca, pero bueno, se mantiene, lo que se mantiene autóctono y auténtico de ese momento es esto. Y aquí llegó muy de noche y tuvo que, dice Lorenzo Vital, que tuvo que contentarse con una tortilla de huevos y manteca y carne de cerdo, pero que bueno, que como el rey era tan buena persona que no se quejó y se acomodó fácil a esta situación. Y aquí durmió, no sabemos si en esta habitación, pero sí desde luego en esta casa, esas noches, esas 4 noches que estuvo en Villaviciosa. La primera mañana, ¿qué hizo? Pues lo que normalmente hacemos todos al llegar a algún sitio, que es informar de que hemos llegado. Llamamos por teléfono, de que embarcamos, ya hemos aterrizado, etc. Él hace lo mismo. Y escribe a todas las autoridades del reino diciendo que ha llegado, gracias a Dios, con buena salud y a buen puerto, a Villaviciosa, que va y les explica el plan que va a hacer. Va a ir caminando hasta Santander y de ahí a Tordesillas y a ver a su madre y luego a Valladolid a jurar como rey. Estas son 2 de las cartas, al Concejo de Burgos, al Concejo de Córdoba, pero también pues escribe a Cisneros, escribe al virrey, a los diferentes virreyes en los territorios, el virrey de Cataluña, el protonotario de Castilla, al virrey de Sicilia, etc. Todo ello que firma estando en la casa de los Evia, en Villaviciosa. Y por otro lado, ya al día siguiente, la primera mañana, llegan, debían haberlo hecho la tarde anterior, porque cuando va a visitar el rey, bueno, aunque sea de imprevisto, a una ciudad, pues lo lógico es ir a recibirle al momento. Las autoridades de Villaviciosa, que conocemos su nombre gracias a otras documentaciones de la época, van al día siguiente y le rinden pleitesía. Le rinden pleitesía disculpándose por no haber ido el día anterior, no se debían terminar de creer la noticia de que había llegado el rey, realmente era bastante inverosímil la situación, si no llega a ser por esas tormentas, esas calmas y ese desvío de la ruta, y bueno, le hacen una serie de presentes, y este es realmente el primer reconocimiento de Carlos como rey en territorio español. Hasta ese momento sí que es verdad que algunas ciudades, algunas autoridades de España, de Castilla y de Aragón, habían reconocido como rey por carta a Carlos, como rey de España, pero realmente la primera autoridad que lo hace en suelo español son esa docena de personas que formaban el ayuntamiento de Villaviciosa. Y sabemos que, bueno, los vizcaínos cuando estaban en el barco pensando que iban a recibirlo en su casa, se frotaban las manos pensando que podían sacar tajada de esa visita casual del rey. Lógicamente ellos lo van a hacer, lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa con su hermana? Su hermana también viene, su hermana también ha desembarcado. Leonor es quien acompaña a su hermano durante prácticamente los primeros años de vida y sobre todo en este viaje. Y también va a desembarcar, no van a ir a Santander con el resto de la flota. Y se va a alojar en la casa que está directamente enfrente de la casa de los Evia. Esta, en cambio, ha desaparecido. Era esta, era la casa que luego, más adelante, se llamó Casa del Arcediano o Casa de la Fábrica, porque había una fábrica de chocolate. La famosa fábrica de chocolate de Villaviciosa, que tenía el cacao que venía por el puerto y una azucarera que todavía pervivía hasta el siglo XIX. La fábrica de chocolate estaba aquí, pero es una casa puramente medieval, como se ven en estas fotos de cerca, que fue demolida por el Ayuntamiento de Villaviciosa en el año 1921. Hoy se ve así, es el Hotel Carlos, perdón, es el Hotel España, en medio de Villaviciosa. Precisamente esta torre que se ve al fondo es aquella torre de los Valdés, que decía yo, que fue restaurada y pervive. Y aquí se alojó Leonor. En esos momentos era la casa de uno de los políticos más influyentes de la ciudad, de José de Norniella, que además era un mercader espectacular. Tenemos toda la documentación de sus tratos con el puerto, era quien dominaba, llamémoslo, la aduana de Villaviciosa, que pagaba los aranceles, quien controlaba el puerto en el fondo. Entonces es lógico que lo enviara, no al rey en este caso, pero sí a su hermana, a Leonor, a su casa a vivir. Además, realmente debían ser los 2 principales palacios de esa Villaviciosa que había sobrevivido al incendio.
Entonces, lógicamente van a estar en los sitios mejores que podían ofrecerles. Y va a ser muy importante esta plaza que hay delante, porque José Normier ya va a ser el primer villaviciorsino que va a inventar una plaza. En la Edad Media las plazas no eran más que cruces de calles, no eran plazas como las conocemos hoy en día. En cambio, él va a comprar el solar de enfrente, donde hoy está esta calle, que arranca la carretera vieja hacia Oviedo, a partir del siglo XIX, arrancará de ahí, pues va a comprar ese solar y lo va a dejar vacío, como espacio de respeto, de propaganda, de ser lo suficientemente adinerado como para tener dos solares que mantener, y allí va a ser importante porque van a celebrar al día siguiente, el día 21, una corrida de toros. Una vez cerrada y una vez cerreada, que dicen las crónicas del momento, que no es exactamente lo que hoy conocemos como la corrida de toros clásica, es más parecida en algunos casos a una corrida de recortes, no de la típica de manteos, y sí que tenía un final clásico que era con el desjarretamiento de los toros, que era lo que se ve aquí, precisamente. O bien a caballo, que no cabrían en la plaza de Villaviciosa, seamos sinceros, o bien a pie, desjarretar, es decir, cortarle los jarretes, las corvas, a los toros, que era la forma que tenían de finalizar la corrida. La verdad es que imaginar a estos flamencos que llegan educados en la corte más ostentosa, más de un protocolo más elaborado de toda Europa, venir a un pueblo, a una villa, como es Villaviciosa, pequeña, no es la villa principal de Asturias, ni mucho menos de España, y lo que le ofrecen es esto, debieron tener cierta imagen de salvajismo. No obstante, parece ser que a Carlos le gustó, le cogió gusto y hasta él mismo toreó varias veces. Se sabe que cuando nació Felipe II se ofrecieron corridas en su honor y el propio Carlos bajó a la Plaza Mayor de Valladolid a correr toros, que se decía. Entonces, bueno, al final, por muy salvajes que fueran, parece ser que a Carlos le gustó la idea. Y el día 23 por la mañana sigue en viaje. Sigue en viaje, después de estar 4 días, que no sabemos mucho más qué hizo por Villaviciosa, porque tampoco se explaya mucho Lorenzo Vital y el resto directamente no lo dice, más allá de esa noche, esa recepción de los alcaldes de la ciudad y la corrida de toros, que volverá a haber una en Llanes, que sí que expresará mucho más pormenorizadamente. Pues continúa viaje el día 23, lógicamente, rumbo a Santander, sale rumbo, en este caso, a Colunga. La siguiente parada será Colunga, de Colunga a Radasella, Llanes, Colombres, y ya pasará el Deva para llegar a Cantabria, a lo que hoy es Cantabria. Pero eso, ya digo, será en noviembre. No obstante, lógicamente, como decía antes, se sacará tajada, se aprovechará la visita del rey. Desde siempre, los reyes pagan servicios de todo tipo a los individuos o a las villas o a los colectivos que le han hecho algún favor, pues con algún privilegio. Y Villaviciosa no va a ser menos. Lo va a exigir, sabemos que lo va a pedir al rey, que les libre de una serie de impuestos, sobre todo como es la alcabala. Y entonces en los años siguientes, apenas unos meses después, si esto está siendo en septiembre de 1517, este documento ya es el 10 de marzo de 1518, unos meses después, ya digo, eligen a un procurador, a un personero, a un representante que vaya a la corte a negociar esa exención. Querían una exención perpetua de alcabalas, que para que nos entendamos viene a ser una especie de IVA, un impuesto que cada vez que compraba, pues cargaba, cualquier persona cargaba los productos. Entonces ese impuesto Villaviciosa va a querer librarse de él, lógicamente, de por vida. El rey tampoco se va a dejar engañar del todo y se lo concederá por 12 años. No sin antes negociarlo bastante, uno y otro sitio. Pero bueno, es verdad que lo conseguirán. Y a título personal también habrá beneficiados, lógicamente. A la izquierda está el privilegio que consigue Rodrigo de Evia. Rodrigo de Evia, el dueño del palacio, ya digo, era chantre, era sacerdote y tenía un hijo ilegítimo. Y tenía bastantes aires de grandeza. Entonces va a querer legitimar a su hijo, se lo va a pedir a los reyes y lo va a conseguir apenas unos meses después, e incluso instituir un mayorazgo.
mayorazgo era algo que solo podían hacer determinadas personas si se lo concedía al rey, que consistía en constituir un bloque intocable de patrimonio para que no se dividiera sucesión hereditaria tras sucesión hereditaria. Si uno, aunque tenga toda España en herencia, si tiene que ir repartiendo entre 5 hijos cada generación, pues se acaban quedando trozos pequeños. Para evitar eso existían los mayorazgos, que era hacer un bloque compacto, y eso no lo podía tocar nadie, e iba a parar al mayor. Eso en algunos sitios se sigue más o menos permitiendo hacer, pues, por ejemplo en Galicia o en Navarra se puede hacer todavía esta realidad hoy en día. Y eso es lo que le van a permitir hacer Carlos y Juana a Rodrigo de Evia, que va a aprovechar y va a comprar todo lo que puede en los años siguientes, para, tanto en títulos como en propiedades, para conseguir hacer un bloque de patrimonio interesante, que va a constituir luego además un pequeño título nobiliario para sus sucesores. Y a la derecha está otro documento que en este caso lo van a enviar no a Carlos, sino a Leonor. Leonor también vino y Leonor también podía conceder favores. Y el yerno del anfitrión, el yerno de Norniella, que dije antes, va a querer en un momento dado, en 1524, ser notario, escribano de la paridad, es decir, secretario de ayuntamiento, para que nos entendamos, de Villaviciosa. Entonces va a querer hacerlo y le pide a Leonor, que ya entonces es reina viuda de Portugal, porque se ha casado con el rey de Portugal y ha enviudado, pues va a pedirle que interceda ante el rey por su parte. Y se lo van a conceder. Entonces ya se ve. E incluso, como digo, a título personal, tanto a Leonor como a Juana. Hasta tal punto que de esas compras, esos señores, esos títulos que va a conseguir legitimar y va a constituir un mayorazgo Rodrigo de Evia, va a ser, quiere la casualidad de las fechas, el de señor de Poreño, el pueblo que el sábado va a recibir precisamente el título, el premio de pueblo ejemplar de la Fundación Príncipe de Asturias, y que en su momento, a partir de 1518 precisamente, será el señorío de estos Evia que recibieron a Carlos y se vieron beneficiados por esa casualidad. Así que muchas gracias y continuaremos. Pues muchas gracias, Álvaro, profesor Solano, y no sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Yo creo que ha sido una conferencia muy brillante, muy didáctica. Hemos dado un repaso a la historia extraordinario. Tendrá continuación en noviembre. Les emplazamos a todos para que nos acompañen en esa segunda cita sobre Carlos I. Y no sé si alguien ahora, como digo muy brevemente, pues quiere formular alguna pregunta, algún comentario. Tienen la oportunidad. Adelante. Quería preguntarle, y le agradezco la conferencia y me ha encantado, ¿no? En cuanto a los sitios donde estuvo Carlos V, yo es que soy de la provincia de Palencia, ¿no? Entonces hace unos años estuve en un castillo que se llama que es de la Fontanera, y lo han recuperado. Y hay una habitación que dice que durmió Carlos V allí. Claro, ¿eso es histórico? Hombre, el caso concreto de ese no lo sé. Sí que es verdad que, bueno, de Villaviciosa puede ser el ejemplo, pero sí que conocemos, en la mayoría de los casos, bueno, por supuesto el itinerario sí lo conocemos, porque está bastante desgranado, tanto de este viaje como de otros que eso es un pueblo que se llama Ampudia, en la provincia de Palencia. El problema es que justo en Palencia se juntan los dos grandes, o los dos más famosos viajes de Carlos, que fue el primero y el último. Es decir, el primero fue desde Fresinga, en teoría, rumbo a Santander, que acabó en Tazones, Villaviciosa, y de ahí a Valladolid. Y, digamos, para ser rey. El último fue, una vez ya abdicado, acababa de abdicar en Bruselas, viene a España y en ese caso va a Laredo y se va directamente, bueno, a Yuste. Entonces justo pasa por Palencia hasta cierto punto en ambos casos. Entonces no sé en este caso de Ampudia si es del primer viaje o del último. Pero sí que es verdad que conocemos los itinerarios. Estuvo seguramente en Ampudia, estuvo. Lo normal es
que esté en los mejores sitios de esos lugares, las mejores casas, pero hasta qué punto podemos atestiguar eso es muy caso a caso el que hay que estudiarlo. Ya digo, aquí la tradición dice que esa habitación que se conserva en el tercer piso es donde durmió Carlos. Eso lo dice incluso gente en el siglo XIX y durante siglos anteriores los propios Sevilla son los principales interesados en mantener vivo el recuerdo y dicen, sin especificar el piso, dónde está. O sea, que conservan la habitación de Carlos donde durmió, con una cama, con una mesa, con una silla, con un retrato que en teoría le regaló Carlos después, que si uno ve está perdido, pero si uno ve una foto parece en realidad Felipe III, casi no era tampoco un retrato de Tiziano, desde luego, pero sí que tenemos esa memoria familiar. Ahora, la tradición dice que es ese tercer piso. Realmente, en pura lógica, no. Lo lógico es que estuvieran en ese segundo piso, es el piso noble, es el piso del corredor. Incluso desde ese corredor ve esos toros que corren delante en esa plaza. Bueno, en el fondo, realmente, el fetichismo hasta cierto punto de aquí puso el pie, o aquí puso la cabeza para dormir, o aquí puso tal, es muy difícil comprobarlo muchas veces. Por cierto, y con eso termino, el apellido Vital, es que yo tengo un amigo en México que se llama Eduardo Vital. Lo voy a llamar hoy porque a lo mejor es familia de este Lorenzo Vital. Bueno, este Lorenzo Vital era flamenco. Ajá. Era flamenco, no era español, digamos. Y escribe este viaje, este itinerario lo escribe en el año 1524, muy cercano a los hechos, aunque con lo suficiente para ya tener algunas lagunas que él mismo reconoce. No me acuerdo muy bien qué pasó en este sitio y ese tipo de cosas que va diciendo él. Lo que pasa es que lo escribe con una intención clara, que es, por un lado, él dice que es para demostrar a los flamencos que Carlos no se ha olvidado de Flandes. Es decir, que bueno, que allí le tratan muy bien, pero que sigue queriendo mucho a Flandes. Y por otro lado, lo hace también porque está ahora no al servicio de Carlos, sino de otro noble centroeuropeo que lo va a prohijar ahora a partir de ese momento. Entonces va a ser su carta de presentación para ese nuevo trabajo. ¿Ese apellido Vital viene de Flandes? En el caso de Lorenzo, el de su amigo mexicano no tengo ni idea, pero el caso de Lorenzo, Vital tampoco es un Vital, es el Vidal, hoy tenemos Vidal en España todavía, es la misma. Es muy normal, ¿no? Es un apellido relativamente normal. Ajá. Gracias. Nada, no. Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos y enhorabuena de nuevo a la conferencia. Álvaro, muchas gracias.